El dolor marca seguramente estas últimas horas de la Argentina a partir de una primera confirmación de algo que todos sospechábamos e íbamos sospechando cada vez con más fuerza en las últimas semanas, que es la muerte de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Más allá de que muchas cosas deberán ser investigadas, muchas responsabilidades deberán ser resueltas, ya hablamos de esto en otra nota hoy aquí en Libre Expresión, más allá de que no podemos seguir dándonos el lujo de que lo ocurrido con el San Juan quede otra vez en la nebulosa de las dudas, como ocurrió con el caso de la AMIA, de la Embajada de Israel, de Cromañón, de Nisman, de ONCE. Más allá de que es tiempo de que en la Argentina empiecen a aparecer certezas, por mucho que nos duelan estas certezas, no podemos quitarnos de la cabeza ni por un instante lo que está ocurriendo por estas horas con los familiares de esos 44 argentinos que descansan tal vez definitivamente en el fondo del mar. Nuestro país no puede seguir dándose el lujo de, por cuestiones ideológicas, por caprichos, quedarse sin fuerzas armadas. También comentamos en la nota que recién le citaba, que este siglo XXI que estamos transitando va a ser un siglo muy violento al fenómeno del terrorismo, en fenómeno que el mundo entero está afrontando con las fuerzas armadas de cada país, se le suma, y seguramente con mucha fuerza después de la segunda mitad o a partir de la segunda mitad de este siglo, lo que va a ser la lucha despiadada por las riquezas naturales. El mundo se está quedando sin agua, el mundo no llega a producir los alimentos que necesita para una población exponencialmente creciente, el mundo se está quedando sin energía, y los países desarrollados, esos que tienen un verdadero poderío militar, van a tratar de apropiarse desde las reglas remotas del capitalismo de esas riquezas, y cuando no puedan hacerlo lo van a hacer por la fuerza. Ya pasó en el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX estuvo signada por las guerras por el petróleo, toda la situación de inestabilidad en Medio Oriente. Hoy emerge como una cuestión religiosa a partir del fundamentalismo, de ISIS, de Al Qaeda, pero en realidad surgió como fenómeno político violento a partir de la lucha por el petróleo. Entonces, tenemos que tener claro que ya no tiene sentido aquello de las hipótesis de conflicto. Es verdad, nosotros no tenemos hoy una hipótesis de conflicto con Brasil, no tenemos una hipótesis de conflicto con Chile, no tenemos una hipótesis de conflicto con Paraguay, con Bolivia, y me atrevería a decirle, casi ni siquiera la tenemos con el Reino Unido por el tema de Malvinas, que se resolverá o no, pero en el terreno de la diplomacia. Nosotros tenemos hipótesis de conflicto permanente a partir de vivir en el mundo en que vivimos. Argentina puede seguir fingiendo que es una isla en el mundo y vivir de espaldas a ese mundo, pero no va a poder evitar ser parte de los conflictos que vienen en el mundo, ya sea por el terrorismo desmadrado. Hemos sido víctimas de 2 atentados terroristas vinculados a este conflicto universal, o por esa lucha de la que recién hablábamos, que tiene que ver con las riquezas naturales. Tenemos que trabajar muy fuertemente en nosotros mismos. Argentina no tiene que cambiar políticas, Argentina tiene que cambiar conceptos, Argentina tiene que cambiar visiones, Argentina tiene que cambiar caprichos, Argentina tiene que empezar a pensar en un desarrollo sustentable que tenga que ver en todos los órdenes, y también en el de la defensa, con lo que está ocurriendo en el mundo al cual pertenecemos. Nosotros no podemos seguir jugando a los ideologismos y entonces darnos el lujo de tener durante más de una década desfinanciadas a las Fuerzas Armadas. Bien, le voy a dar un dato que espero que lo haga pensar. Cuando Argentina
se rinde en Malvinas, el mundo entero genera un bloqueo, un embargo sobre la venta de armas a nuestro país. En el medio de ese bloqueo, logramos equipar mejor a nuestras Fuerzas Armadas que en la década del kirchnerismo. El kirchnerismo y su ideologismo enfermo, que no es, por cierto, propiedad del kirchnerismo, sino que tiene que ver con estas cosas que digo hay que cambiar. El kirchnerismo, la Argentina, en su ideologismo enfermo, deterioró más a las Fuerzas Armadas de nuestro país que el embargo de las grandes potencias después de la Guerra de Malvinas. Creo que este ejemplo tiene que servirnos para darnos cuenta de una vez por todas a dónde se llega por el camino de la estupidez. Si las grandes potencias después de Malvinas hubieran analizado fríamente cómo somos los argentinos, ¿saben qué hubieran dicho? Déjennos. Si los que se van a encargar de quedarse sin balas, sin submarinos, sin aviones, sin barcos, sin tanques, sin misiles, van a ser ellos mismos. Si los argentinos vivimos de estupidez en estupidez y de ideologismo en ideologismo, porque un día los unitarios lograron ganarle a los federales, nos dimos una constitución absolutamente centralista. Pero resulta que durante los 40 años anteriores, los federales le habían ganado a los unitarios. Entonces nos dimos una realidad de caudillos provinciales, de peleas internas, de violencia. Y después quisimos ser Europa. Entonces destruimos la industria nacional, perseguimos al gaucho, entregamos los territorios, pero después quisimos ser la justicia social. Entonces repartimos lo que no teníamos, dejamos de producir y de trabajar, le dimos a la clase trabajadora miles de derechos, bienvenidos sean, pero ninguna obligación. Y el país se convirtió en esto que es, un país que siempre, desde hace más de un siglo, gasta mucho más de lo que produce. Y en el medio nos fuimos alejando del mundo y de golpe resolvimos ser socios de la Unión Soviética. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? 6, 7, 8 años antes de que se desplomara. Tenemos que recapacitar y darnos cuenta de que hemos vivido equivocados. Que lo que se hundió en el Atlántico Sur no es el San Juan. Se hundió una Argentina que ya no va más, la Argentina de la mentira, la Argentina de las peleas internas, en el medio de una búsqueda que empezó una semana tarde, porque tuvimos que esperar que vinieran aviones y barcos del mundo a buscar al San Juan, porque no estábamos nosotros en condiciones de buscarlo, estábamos en condiciones de dar vueltitas por el Atlántico Sur, por si el submarino había resuelto quedarse tomando sol Pero no teníamos los elementos, no tenemos los elementos para buscar un submarino argentino en colapso. ¿Para qué queremos un submarino si no podemos asistirlo? 190 días de inmersión como entrenamiento tienen que tener los submarinistas de acuerdo a los cánones internacionales. ¿Sabe cuánto tuvo el San Juan de inmersión el último año? 19 horas. Sí, me escuchó bien, 190 días tiene que tener, 19 horas tuvo. No tenemos torpedos, no tenemos forma de reabastecerlo, no tenemos control sobre los arreglos que se le hicieron, no tenemos control sobre el estado de la nave. Hoy sabemos que se hundió, pero sabemos qué parte del submarino era la que no estaba en condiciones por lo que se hundió. Todas las demás explicaciones que se dan son muy interesantes, pero desde Austria nos tuvieron que avisar que había una explosión. Desde Austria. No había ningún organismo o elemento de control en la Argentina que que permitiese que esa información la tuviéramos acá. No es el Ara San Juan el que se hundió, es la Argentina la que se hundió. Esta Argentina mediocre, mentirosa, ideologizada, incapaz de cambiar, corrupta, sin justicia, sin inversión,
sin un Estado de Derecho que tenga que ver con los derechos reales de los ciudadanos, que siempre, y es lo primero que tenemos que aprender, siempre manan de las instituciones. ¿De qué sirve que el Congreso saque una ley favoreciendo a los mapuches, a los tobas, a los metalúrgicos, a los jubilados, a los gastronómicos, a los jugadores de fútbol, a las amas de casa, a los verduleros, a los vendedores de autos? ¿De qué sirve si no hay instituciones sólidas como para que esas leyes que van a los derechos puntuales de los ciudadanos puedan ser aplicadas? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a alguien tener una ley si no va a tener quien pueda velar para que esa ley se aplique y se aplique correctamente? En resumen, el dolor es lo que hoy, al menos en mi caso, signa mi estado de ánimo, pero no es el dolor por el Ara San Juan, que por cierto es mucho. Piensa un segundo, mi amigo, si ahí abajo del mar estuviera su hijo, su padre, su novio, su novia, su hermano. Piensa un segundo si este drama le hubiera tocado en su familia. Claro que es mucho el dolor por el San Juan, pero es mucho más profundo por la Argentina. El San Juan terminó en la lógica argentina. Y esto es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo, que se conozcan las responsabilidades. Si al momento de reequipar ese submarino, de ponerlo a nuevo, alguien robó, debe ir preso por 44 homicidios, no por peculado. 3 años y a casa. Debe ir preso por 44 homicidios. Si alguien ocultó información, debe ir preso por ser partícipe necesario de la muerte de 44 personas. Empecemos a ser claros y ser duros. Hay un submarino hundido, sí, pero adentro de ese submarino hay 44 seres humanos que están esperando una respuesta. Tal vez, solo tal vez, si conseguimos la respuesta que todos esperamos sobre el Ara San Juan, empecemos a tener, tal vez, solo tal vez, respuestas sobre la Argentina que soñamos.